El mercurio forma aleaciones con la mayoría de los metales en un proceso llamado amalgamación. Hace unos días estaba jugando y lo probé con una hoja de oro y fue genial. Sin embargo, esta vez voy a ver qué pasa si lo pongo en aluminio. Se supone que es muy destructivo, es por eso que no permiten subir mercurio en los aviones. Fui a Home Depot y compré una tira de aluminio. Corté una pequeña sección y le hice un agujero como hasta la mitad. Este cráter es importante porque el mercurio es superlatoso y si no lo tiene, se va a resbalar de la placa. En condiciones normales, el aluminio está rodeado por una capa protectora de óxido. El mercurio metálico no puede penetrar esta barrera, así que no le hace nada. A veces es posible que funcione raspando manualmente la capa de óxido. Lo intenté por 2 o 3 minutos, pero no estaba funcionando. Incluso usé la fuerza bruta con un taladro, pero tampoco funcionó. Pensé que quizás tardaría mucho en comenzar. Así que fui a comer y lo dejé como 1 hora. Cuando volví todo estaba igual. Definitivamente tenía que usar otra estrategia. En lugar de eliminar la capa de óxido mecánicamente, lo haría con química. Quité todo el mercurio y añadí un poco de ácido clorhídrico diluido. El ácido clorhídrico reacciona rápidamente con la capa de óxido y la disuelve. Queda expuesto aluminio metálico fresco que también reacciona con el ácido. Lo dejé aproximadamente 1 minuto y luego me deshice del ácido. Sin el ácido, se empieza a formar de nuevo la capa de óxido. Por eso es importante agregar el mercurio deprisa. La amalgamación comenzó casi enseguida, pero es difícil de ver. En el reflejo me pueden ver inclinado para ver mejor. Y noté que varios pelitos se formaban entre el aluminio y el mercurio. En tiempo real, este proceso es bastante lento, así que preparé todo para cámara rápida. Lo más importante que está pasando es la combinación de mercurio con aluminio para formar la amalgama. Parte de la amalgama que se forma se disuelve en el mercurio y llega a la parte superior. Una vez ahí, entra en contacto con el oxígeno del aire y reacciona formando óxido de aluminio blanco. Esta parte del proceso es muy breve porque rápidamente queda cubierto y protegido por el óxido. Esto evita que las fibras crezcan directamente del mercurio, pero obviamente continúan por los lados. Eso sucede porque parte del mercurio se está disolviendo en el aluminio. La amalgama también reacciona con el aire para formar óxido, pero la diferencia es que no se apaga sola. El mercurio disuelto puede seguir avanzando por la superficie y amalgamar más aluminio. En teoría, este proceso debería seguir hasta que toda la superficie se cubriera con una gruesa capa de óxido. El mercurio podría penetrar profundamente en el aluminio y comprometer su fuerza, pero creo que eso toma muchísimo tiempo. Unas 4 horas después, decidí para la cámara rápida. Giré la placa y me puse un poco triste porque el otro lado estaba mucho mejor. Al tocarlo, como se puede ver, su estructura no es muy fuerte. No sé qué esperaba, pero me sorprendió lo frágil que era. Parece que hay bastante óxido de aluminio aquí, pero sorprendentemente solo había unos 200 miligramos. Limpié un poco para raspar mucho del óxido. En las orillas se puede ver amalgama de aluminio fresca, que es la cosa plateada. Como siempre, reacciona rápidamente y se vuelve gris. Como dije antes, parte del mercurio se disolvió en el aluminio. Me daba mucha curiosidad ver cuánta más amalgamación podría haber si me llevaba todo el mercurio visible. Así que quité la gota grande y limpié todo. Luego lo dejé e hice otra cámara rápida durante un par de horas. Aparentemente quedaba suficiente para hacer una amalgamación decente, pero fue menos de lo que esperaba. Limpié de nuevo y esta vez cuando raspé las orillas, no estaban plateadas como antes. Evidentemente el proceso de amalgamación terminó. Creo que se detuvo porque todo el mercurio presente está amalgamado con el aluminio, pero está oculto bajo la capa de óxido. Sin la gota grande en medio, no hay un exceso de mercurio que avance y siga formando amalgama. También puede ser posible que, conforme las fibras crecen,
se lleven pequeñas cantidades de mercurio, pero en realidad no sé si eso pasa. En fin, de nuevo voy a poner cosas a reaccionar porque quiero señalar algo. Como antes, para empezar, limpié con un poco de ácido clorhídrico. Luego devolví el mercurio, pero esta vez, en lugar de hacerlo en seco, añadí agua. Esto evita que se formen las fibras de óxido, pero lo que quiero que vean es el burbujeo. En lugar de reaccionar con el aire, está reaccionando con el agua para formar hidróxido de aluminio y gas hidrógeno. Al principio esperaba que las burbujas salieran de debajo del mercurio, pero en realidad salen de todas partes. Esto me dice que aún había algo de amalgama presente atrapado bajo el óxido gris. Cuando limpié el mercurio esta vez, fue más difícil de lo normal. Parte se quedó pegada en un lado y no podía sacarlo. Pero en lugar de desperdiciarlo, decidí hacer otra cámara rápida. Y me da gusto haberlo hecho porque, aunque es más corta, creo que es mejor que la primera. Cuando terminó, volví a limpiar, pero aún quedaban bolitas de mercurio. Creo que se cubrieron con mucho óxido y no pudieron interactuar con el aluminio. Me daba curiosidad ver todo el daño que hizo, así que corté la placa en dos. Al verlo de lado, no parece que haya ido tan profundo, en realidad fue muy superficial. Limpié uno de los lados y podemos verlo otra vez. En realidad el daño fue poco. Imagino que para destruir el aluminio, el mercurio tendría que quedarse ahí por un tiempo largo o tendríamos que haber eliminado constantemente el óxido que se forma. En cuanto a su aplicación, las amalgamas de aluminio se usan comúnmente en química para las reacciones de reducción. Como vimos antes, el mercurio metálico no es el mejor atacando el aluminio. Así que para esas reacciones, normalmente usamos una sal de mercurio soluble. La idea general es que el mercurio sigue exponiendo aluminio fresco, al que le gusta mucho ceder electrones. Un uso algo común pero muy ilegal de esta reacción es la producción de MDMA. Bueno, creo que así termina el video. Comenten si les gustaría que intentara algo más en cuanto a las amalgamas de aluminio y con qué otros metales les gustaría que tratara. Muchísimas gracias para todos mis benefactores en Patreon. Todos los que me apoyan pueden ver mis videos 24 horas antes de publicarlos en YouTube. Y también me pueden contactar directamente. Quienes me apoyan con $5 o más, tienen su nombre al final como se ve aquí.